Paso días amarguísimos por la privación de mi dulce Jesús, y si se hace ver es casi como rayo que huye. ¡Qué pena! ¡Qué desgarro! Mi mente era molestada por el pensamiento de que no habría regresado más mi vida, mi todo. ¡Ah! Todo para mí ha terminado. ¿Qué haré para volverlo a encontrar? ¿A quién me dirigiré? Ah, nadie se mueve a piedad de mí. Mientras esto más pensaba, mi amable Jesús ha venido y me ha dicho: Con estas desgarradoras palabras de Luisa comienza un numeral que aporta pues mucha luz a ese misterio del Tríodo Pascual. Hemos escuchado cómo Luisa pues de inmediato nos brinda esa sangrante experiencia de la ausencia de Jesús, y que es vivida no como una simple sequedad espiritual, sino como una verdadera participación en los estados más profundos de la pasión interior de Cristo. Luisa habla de días amarguísimos, ¿no? Y ese plural, esos días, ¿no?, acentúa la duración, la intensidad, la continuidad de su dolor. No se trata de un instante fugaz de oscuridad, sino de un tiempo dilatado, como si su alma hubiera sido sumergida en el mar amargo del abandono. La ausencia de Jesús pues no es aquí simplemente la falta de consuelo espiritual, sino una experiencia existencial de desposesión radical. Luisa siente que ha perdido a su vida, a su todo, y claro, que todo ha terminado, ¿no? Y con estas palabras, estas expresiones de vacío total, ¿no?, se advierte en ellas como si reverberara, ¿no?, el grito de Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente, en Luisa, este grito no es fruto del pecado ni de la duda, sino del amor que no puede soportar estar privado de aquel que lo es todo. Su lenguaje es el de una esposa privada de su esposo, del divino esposo, una criatura vacía de su creador, un corazón que no puede latir sin su centro, ¿no? Y sin embargo, esta experiencia, pues al mismo tiempo, paradójicamente, está preñada, pero preñada de fecundidad. No es una simple prueba pasiva, sino una colaboración activa con el misterio de la redención, porque se inscribe en el contexto de la nueva vida, ¿no?, en la divina voluntad. Cuando Jesús se hace ver, lo hace como rayo que huye, una imagen potente que expresa, pues sí, tanto la brevedad como la intensidad de su manifestación. Y el alma de Luisa apenas vislumbra su presencia y que ya se desvanece, ¿no?, dejándola, ¿no?, con ese anhelo aún pues más agudo, ¿no? Así que esta imagen pues alude al dinamismo, un dinamismo místico
de la visita, de la visita divina, ¿no? Que no está sujeta a la voluntad de la criatura, sino a los designios amorosos de Dios, que se muestra y se esconde, no como castigo, sino como pedagogía de unión conyugal más profunda. Y en este sentido, el dolor de Luisa es una configuración. En su estado de aparente abandono, Luisa experimenta una tentación sutil, la de creer que Jesús no regresará más. Este pensamiento que la molesta no brota de la desesperanza, ¿no?, sino de la vulnerabilidad humana, ¿no?, tocada por lo divino. Aún así, esta queja, casi como un salmo doliente, ¿no?, se convierte en oración. Es un lamento confiado. Su grito, ¿a quién me dirigiré?, pues resuena en ella, ¿no?, la confesión de Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y es precisamente cuando su alma ha sido llevada a la impotencia más radical, cuando ya ninguna criatura puede socorrerla, que Jesús se manifiesta, y lo hace no con reproche, claro que no, sino con ternura, introduciendo la enseñanza que a continuación vendrá, ¿no? En cualquier caso, estas palabras tan desgarradoras, en las cuales pues se abre, ¿no?, este numeral, ¿no?, van preparando el terreno, pues no solamente para una palabra de consuelo, sino para una revelación mayor, la de la participación de Luisa, y cuando decimos Luisa, de los hijos de la divina voluntad, en las penas de la justicia divina, un misterio que Jesús reserva solamente a las almas que han sido purificadas en el crisol del amor y que están totalmente abandonadas a su santísimo querer. Este vacío de Dios que Luisa experimenta no es señal de alejamiento, sino de fusión más íntima. Jesús no se ha ido, se está ocultando, pero se está ocultando para obrar más profundamente en el hondón del alma. Y esta pedagogía divina, aunque claro, dolorosa, es un camino de transformación, de transfiguración. El desgarro no es destrucción, el desgarro es gestación de una comunión esponsal más plena. Pobre hija mía, cuánto sufres. Tu estado doloroso sobrepasa al mismo estado de las almas purgantes, porque si éstas están privadas de mí, son las culpas con las que se ven ensuciadas las que les impiden verme y ellas mismas no osan venir ante mí. Porque frente a mi santidad infinita no hay pequeño defecto que pueda resistir mi presencia. Acabamos de escuchar cómo Jesús responde a esa angustia desgarradora de Luisa con una compasión entrañable, repitiendo con ternura, pobre hija mía, pobre hija mía. Esta repetición no es solo un recurso retórico, claro que no, sino una respuesta a la preocupación por el sufrimiento de quien ha sido elegida víctima de su querer supremo. Es un lamento divino que revela
que el corazón de Jesús pues no es ajeno a la tribulación de sus almas predilectas, sino que participa de esa tribulación con delicadeza, con respeto. Y Jesús, al repetir 2 veces, pobre hija mía, no acentúa solamente la gravedad del padecimiento, sino su nobleza. Es el reconocimiento de una pena singular. Es el reconocimiento de una clase de sufrimiento que no procede de una falta pecaminosa, ¿no? Sino que nace del exceso de amor, de una participación real en el estado pues del Redentor mismo, del Redentor con mayúsculas, ¿no? Cuando el libro del cielo afirma que, en palabras de nuestro Señor, que el estado doloroso de Luisa sobrepasa al de las almas purgantes, está introduciendo una distinción fundamental entre el sufrimiento expiatorio de quien debe purificarse y el sufrimiento reparador de quien, habiendo ya sido transformado por el divino querer, asume los dolores que otros han merecido. Ya sabemos que las almas purgantes están privadas de Dios, porque sus manchas, los vacíos de amor dejados por su desorden, ¿no?, les impiden pues soportar, ¿no?, la presencia de su Creador. No es que Dios se oculte arbitrariamente, ¿no? Es que su santidad infinita, como fuego purísimo, no puede ser habitada, por lo que no ha sido enteramente divinizado. Por eso Jesús dice que son las mismas almas las que no osan acercarse. Ellas, iluminadas por el juicio particular, ven en sí mismas lo que aún no ha sido redimido, ¿no?, lavado en la sangre del Cordero, aún no del todo, ¿no? Y ese conocimiento, pues lejos de impulsarlas a la comunión inmediata, las lleva a desear libremente la purificación, porque saben que su estado no corresponde todavía a la gloria que han entrevisto. Y esta lógica interna del purgatorio, ese amor que desea arder para poder amar con plenitud, esta lógica es presentada por Jesús como contraste con lo que la pequeña hija de la divina voluntad pues está sufriendo. Luisa no está privada de Jesús por causa de culpa alguna, ni hay en ella, ¿no?, mancha que la parte de su divino esposo. Muy al contrario, su alma, por vivir abismada en la divina voluntad, ha sido revestida por la misma santidad de las santidades, la santidad operante de Dios, obrante de Dios. Sin embargo, Jesús permite que experimente el dolor de su privación, no por indignidad, sino por participación, para que sufriendo sin causa propia pueda cooperar más eficazmente a la salvación de las almas. Por eso el estado de Luisa sobrepasa al de las almas del purgatorio, porque mientras ellas sufren
para ser dignas de la presencia divina, Luisa sufre aun siendo ya digna, ¿no? Y sufre por amor a quienes aún pues no lo son. Las almas del purgatorio se purifican para llegar al cielo, ¿no? Luisa se deja crucificar en el espíritu para que otros no caigan en el abismo. El sufrimiento de Luisa, claro, es más alto, ¿no? No por su intensidad, aunque lo sea, ¿no? Sino por su carácter vicario. Ese carácter vicario significa que es el sufrimiento del inocente que ama tanto que está dispuesto a ser privado de aquel que es su único bien, el bien supremo, ¿no? Y está dispuesto con tal de que las almas sean tocadas por la misericordia divina. Jesús lo sabe y hemos escuchado cómo la afirma con solemnidad. Frente a su santidad, una santidad infinita, no hay imperfección que resista. Esa santidad, como una luz absoluta, revela toda sombra y no tolera ninguna impureza. Por eso también sabe que la santidad verdadera no es inaccesible, sino comunicable. ¿Comunicable a quién? A quienes viven en su divino querer. Y Luisa es precisamente esa criatura que sin tener mancha alguna se ofrece a sufrir ese desgarramiento del alma que ama y que no ve, ¿no? Para que otros, manchados y ciegos, puedan finalmente ver y puedan finalmente amar. Por eso su estado no solo sobrepasa el de las almas purgantes, lo trasciende, porque participa del misterio redentor en su forma más pura, la inmolación, esa inmolación invisible del alma que sin cruz exterior se deja consumir desde dentro por amor a Dios y a todos los descendientes de Adán. Y si esto lo permitiera, que estuvieran sucias ante mí, para ellas sería el más grande tormento, que superaría las mismas penas del infierno. Con este breve enunciado, Jesús desvela el núcleo purificador del purgatorio. El alma, al verse todavía desordenada, ¿no?, cubierta por restos de egoísmo, no puede soportar la plenitud de la luz que es Dios. Si el Señor, en un gesto que fuera contrario, ¿no?, a su justicia y a su pedagogía, ¿no?, permitiera que estas almas se presentaran sucias ante su presencia purísima, castísima, inmaculada, infinita, esa sola exposición a su santidad produciría un tormento indecible, un tormento mayor que cualquier pena del infierno. No porque Dios castigue con violencia, sino porque su pura presencia sería para el alma, esa alma no del todo transformada, una herida abrasadora. El alma, creada para reflejar la belleza divina, se vería a sí misma en un estado de deformación
en un estado de miseria que en contacto con la verdad suprema, con la verdad con mayúscula, ¿no? Con la verdad eterna, la haría experimentar un dolor, pues un dolor inconmensurable, ¿no? El dolor de no poder amar como fue creada para amar. El dolor de verse aún incapaz de abrazar plenamente al amado, al divino esposo, ¿no? El infierno, en su esencia, pues es la elección, ¿no? Una elección definitiva, ¿no? De rechazar el amor. El purgatorio, en cambio, es el deseo ardiente, ¿no? de amarlo más, unido pues a esa conciencia de que aún no puede, de aún no poder, ¿no? Hacerlo pues plenamente. Por eso, si una criatura impura se viera forzada a estar ante el resplandor de Dios, ¿no? Sin estar preparada, el tormento no vendría de fuera, sino del interior, de su misma naturaleza, que gritaría, desgarrada por su indignidad. No se trataría de un fuego impuesto, sino de una implosión espiritual. Es decir, el alma, iluminada por la verdad, se percibiría con una claridad tan cruda y absoluta que el dolor que sentiría superaría cualquier pena sensible. En este sentido, Jesús nos da a entender que su misericordia protege incluso a las almas purgantes de ese tormento extremo. Y protege, pues eso, al velar amorosamente, pues velarse amorosamente, mientras que esas almas pues son, lavadas, purgadas, restauradas, ¿no? Por el fuego purificador, ¿no? del purgatorio. Por consiguiente, el libro de cielo, ¿no? Pues nos está invitando, ¿no? A mirar el purgatorio no como un lugar de castigo, sino más como una gracia delicada, como una antesala luminosa en la que el alma aprende, en el sufrimiento, ¿no? Aprende a amar con un amor puro, pleno. Y a su vez nos muestra, por contraste, la grandeza del sufrimiento de Luisa. Luisa, sin tener que pasar por ese crisol, por culpas propias, ¿no? Asume una privación que no la salvará a ella, sino a otros, lo que para las almas purgantes sería una tortura insoportable, ¿no? Estar delante de la presencia divina en estado de impureza, ¿no? Para Luisa es lo contrario. La ausencia de Dios en estado, ¿no? De amor purísimo, ¿no? Es todo lo contrario. Y en ese contraste, ¿no? Tan silencioso como sublime, ¿no? Nos revela cuán altísima es la participación de Luisa en la obra redentora del Salvador. La más grande tortura que podría dar a un alma sería tenerla manchada ante mí, y yo para no torturarla mayormente la dejo purgar primero y después la admito en mi presencia. Estas palabras, en ellas se revela el corazón delicadísimo de un Dios que, siendo infinitamente santo, también es infinitamente misericordioso. No es Él quien infringe el tormento,
es la santidad misma de su ser, la que, pues por su naturaleza, ¿no?, se vuelve intolerable para quien no ha sido completamente purificado. La santidad de Dios no puede ser mirada de frente, ¿no?, por un alma aún manchada, sin que ésta se vea abrumada por la más intensa de las penas. Es ese dolor de verse inadecuada, ¿no?, deformada por dentro, indigna de la belleza que fue creada para contemplar y habitar. Y en esta lógica, la lógica del reino, ¿no?, el purgatorio pues se manifiesta pues no como una condena, sino como una protección amorosa. Jesús no fuerza a las almas impuras a entrar en su presencia, porque hacerlo sería causarles un sufrimiento tan agudo, pues que superaría, ¿no?, toda pena imaginable. Así que se trata de un gesto de compasión sublime, ¿no? La retira de su luz hasta que puedan recibir la luz, ¿no?, sin ser heridas por ella, ¿no? La purificación no es simplemente una condición jurídica para entrar en el reino de los cielos, sino un acto medicinal, una restauración ontológica del alma, para que pueda volver a ser simplemente ella misma, ¿no? Pues esto es imagen y semejanza de su Creador. El alma debe ser luminosa para poder sostener la visión de la luz increada, de la luz beatísima, ¿no? Con todo, cabría muy bien, a colación, ¿no?, recordar que en el volumen 4, y concretamente en el numeral 73, que tiene como fecha 16 de julio de 1901, Jesús explica este misterio con otras palabras, ¿no?, pero con una precisión muy penetrante. Jesús le dice a Luisa, ¿no?, debes saber que cada alma durante el curso de su vida está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo, y no amándome siempre, quedan en el alma tantos vacíos por cuantos días, horas, minutos ha dejado de amarme, y nadie podrá entrar en el cielo si no ha llenado esos vacíos, y solo podrá llenarlos o amándome doblemente el resto de su vida, o si no alcanza, los llenará a fuerza de fuego en el purgatorio. Bueno, pues esta declaración, ¿no?, está revelándonos que nuestra vida terrena es el tiempo que se nos concede para llenar el alma, ¿no? ¿El alma de qué? Llenarla de amor, ¿no? De amor al amor de los amores. Y cada momento vivido, pues sin amar, ¿no?, al Señor, ¿no?, pues deja un hueco, deja pues una falta de plenitud que desdice, ¿no?, la vocación divina de nuestra alma, ¿no? El cielo no es compatible con los vacíos del egoísmo o de la tibieza, ¿no?
Por eso la justicia divina, que no contradice nunca el amor, dispone un tiempo de reparación donde esos vacíos puedan ser colmados. El alma que fue creada para amar incesantemente y que toda interrupción en ese flujo, ¿no?, de amor deja un desajuste, esa alma no puede subsistir en la eternidad. Entonces, claro, el purgatorio es el lugar donde el alma aprende a amar con totalidad lo que solo había amado a medias, mientras que era un alma diadora, ¿no? Y allí en el purgatorio, ¿no?, como alma purgante, ¿no?, el fuego que arde allí, ¿no?, no es otro que el mismo fuego del amor divino, que quema las impurezas y las quema no con furia, sino con la intensidad de una pasión que no se conforma con menos que con la perfección. Y a la luz de esta enseñanza, la frase de Jesús cobra su pleno sentido. Es decir, no es la presencia de Dios lo que castiga, sino la distancia entre la criatura y el amor absoluto. Y para evitar esta distancia, ¿no?, que esa distancia se convierta en un suplicio insostenible, Jesús, en su misericordia, vela su rostro y brinda un tiempo para que el alma se prepare. Así, cuando finalmente, ¿no?, la admita en su presencia, pues no será un encuentro que humille, sino una unión que glorifique. Esta es la pedagogía del amor, que no quiere herir, sino que quiere sanar, que no quiere imponer su luz, sino preparar al alma, ¿no?, para recibirla con gozo. Es el amor que no tolera la mancha, y no por repulsa, sino por respeto a la grandeza de la criatura que Él mismo creó para la eternidad. Pero entre yo y la pequeña hija de mi querer no son las culpas las que me impiden hacerme ver, es mi justicia que se interpone entre yo y ella. Por eso tu pena de no verme supera cualquier pena. Con esta declaración, Jesús acaba de introducir una distinción esencial, que ilumina no solo el misterio de su aparente ausencia, sino también el papel único que Luisa desempeña en su designio de amor y reparación para con la humanidad. No es el pecado, no es la mancha, no es la tibieza lo que separa a Jesús de Luisa. Al contrario, es precisamente su pureza, su inhabitación en el querer supremo, lo que la convierte en receptáculo de una pena más alta. ¿Qué pena? Pues la participación en las exigencias de la justicia divina. La ausencia de Jesús, que para otras almas, ¿no?, podría significar corrección o purificación, para Luisa es signo de una elección, de una misión. Él se oculta, no porque ella lo haya perdido, sino porque debe representarlo en su función de víctima. No hay entre ellos un muro de culpa, sino una nube de redención. Jesús no está lejos, pero
se deja ver para que su justicia pueda obrar en el mundo. Y Luisa, en calidad de alma víctima, ¿no?, se ofrece como lugar donde esa justicia pueda tener eco, donde se prolongue el gemido de la cruz. ¿De la cruz cuál? La cruz del mártir, del Gólgota, ¿no? Cuando Jesús afirma que es su justicia la que se interpone, está revelando que Luisa, por estar injertada, asentada, abismada en la divina voluntad, participa de todos los oficios de Cristo. Y claro, dentro de esos oficios está incluido el de satisfacer de manera vicaria por los pecados de los demás. Y en este sentido, su pena no es meramente afectiva ni subjetiva, ¿no?, sino objetiva y universal. Su sufrimiento por la ausencia de Jesús es el reverso del sufrimiento de los hombres por la ausencia de Dios. Ella sufre no por haber perdido a Jesús, sino para que otros lo encuentren. Y esto hace de su pena, según el mismo juicio, ¿no?, de Jesús, que sea, pues bueno, superior, ¿no?, a toda otra pena. Y esa pena, ¿no?, de Luisa es una forma, pues, altísima de amor crucificado. Es el dolor del alma que, amando sin interrupción, no percibe la presencia de aquel que ama. Es un desgarro que no nace de la desobediencia, al contrario, sino de la obediencia llevada hasta el extremo. No hay consuelo místico, solo hay el vacío de un amor que continúa dando, pero sin recibir, como prolongando la sed de Cristo, ¿no?, allí colgado del madero, en el Calvario, ¿no? Es la pureza que gime por la impureza del mundo. Es la luz que llora al ver las tinieblas, pues, persistir, ¿no? Es la esposa que viviendo en el divino querer, en el querer del divino esposo, ¿no?, acepta no verlo, para que otros puedan conocerlo. Es por esto que Jesús le dice con claridad, ¿no?, que su pena supera toda pena. Porque el sufrimiento, que no nace de una falta, sino del exceso de amor, es el que más se asemeja al suyo, ¿no? Es el sufrimiento que redime en silencio, que repara sin ser visto, que sostiene al mundo sin que el mundo lo sepa. Y en esa pena escondida, en esa ausencia permitida, ¿no?, se revela el amor más fuerte. ¿Cuál? El que permanece fiel, aunque el amado se oculte. Pobre hija, ánimo, te ha tocado mi misma suerte. Como son terribles las penas de la justicia, y puedo participarlas solo a quien vive en mi voluntad, porque se necesita una fuerza divina para sostenerla. Pero no temas, volveré pronto a los modos habituales. Con estas palabras, Jesús no se limita a empatizar con el dolor de la pequeña hija de la divina voluntad. Le está declarando que su sufrimiento es reflejo real, casi podríamos decir sacramental, ¿no?, del propio suyo, el sufrimiento del Redentor.
No se trata de una semejanza simbólica, ¿no? Ni siquiera de una mera afinidad espiritual, sino de una verdadera continuidad de su misión redentora en el alma, en las almas que viven en su voluntad. Y Jesús, al decirle a Luisa que le ha tocado pues su misma suerte, ¿no? Pues está elevándola, ¿no? A esa condición de alma configurada con el destino de nuestro Salvador. Y por eso no como un testigo lejano, ¿no? Sino como partícipe real de su cruz, de su pasión. Recordemos que hablar de la pasión de Jesús es hablar de tres pasiones: la pasión del amor, la pasión del pecado, la pasión de los judíos. Jesús nombra entonces las penas de la justicia, describiéndolas pues con una sobriedad que acentúa su peso. Son terribles. No lo son por su carácter violento o castigador, sino por la profundidad de su exigencia. La justicia divina, en su verdad más alta, no es venganza, sino equilibrio restablecido, santidad herida que busca reparación. Por eso participar de estas penas no es simplemente sufrir por el pecado del mundo, es algo más, ¿no? Es asumir en uno mismo, en alma y cuerpo, en afectos y sentidos, los efectos espirituales que el pecado ha causado en la armonía del Creador con la criatura. Y este peso tan inmenso, ¿no?, que el alma por sí sola pues no podría soportarlo, ¿no? Jesús declara que solamente puede ser compartido con quien vive en su voluntad. Y aquí se revela una clave fundamental del libro de cielo. La divina voluntad no es sólo el ambiente donde Dios y el alma conviven, sino la fuerza misma que sostiene a la criatura y la hace capaz de obrar, de operar y sufrir a la manera divina. Lo que la naturaleza humana pues no podría nunca resistir, como son las penas, ¿no?, de la justicia eterna, esto sí que se vuelve posible en aquel que vive injertado, que vive sumergido en el divino querer, porque ya no obra ni padece con sus fuerzas limitadas, humanamente hablando, sino con el mismo brío operante de Dios. Es una fuerza que no anula la fragilidad de las criaturas, ¿no?, pero la reviste, la habita, la transforma, la transfigura hasta hacerla capaz de entrar en los secretos más ocultos del corazón traspasado de nuestro Señor. Aún así, Jesús, que conoce la medida del alma que ama, ¿no?, le dice: no temas. Es toda una caricia. Le está recordando que esa prueba, ¿no?, aunque grandiosa, no es definitiva. Efectivamente, volverá pronto a manifestársele, ¿no?, según pues los modos habituales, ¿no? Jesús no se ausenta por olvido, ¿no?, sino por amor, para hacerla crecer y asociarla a los misterios más altos de su obra. Pero, como buen maestro, ¿no?, sabe cuándo retirar su presencia y cuándo devolverla, ¿no?, cuándo encender el fuego de la reparación y cuándo aliviar
con el rocío de la consolación. Por eso no temas. Esta prueba no es definitiva y pronto, ¿no?, volveré a manifestarte, ¿no?, como al modo habitual entre Jesús y Luisa. Deja que los rayos de la justicia toquen a las criaturas. También mi justicia debe hacer su curso. No la podría sostener tú toda y después estaré contigo como antes. Con estas palabras Jesús abre a Luisa, y también, como no, a todos nosotros, los hijos del Fiat Voluntas Tua, pues una visión del equilibrio sagrado, ¿no?, entre justicia y misericordia, revelando que incluso dentro del dinamismo, ¿no?, de la divina voluntad hay un orden que debe cumplirse y un tiempo que debe respetarse. Deja que los rayos de la justicia toquen a las criaturas. Se trata de una decisión pues profundamente amorosa y una decisión regulada por la necesidad de que la justicia, pues como atributo eterno de Dios, haga su curso entre los hombres. Pues, y es que Jesús no suprime la justicia para dar lugar solo a la misericordia, porque ambas no son enemigas, sino que son dos rostros del mismo amor que ordena y salva. Cuando el Señor habla de los rayos de la justicia, está empleando una imagen que sugiere tanto la intensidad como la precisión de su acción. Los rayos no destruyen indiscriminadamente, iluminan, revelan, queman lo que está desordenado para restaurar el equilibrio quebrado por el pecado. Jesús no los detiene del todo, porque sería contradecir su misma santidad, pero tampoco los deja caer sin control. O sea, los modula, los dirige, los permite en la medida en que pueden mover a las almas a la conversión o a la purificación. Luisa, en su vida de fusión con la divina voluntad, experimenta de modo misterioso los efectos de esos rayos, no sobre ella misma por castigo, sino en modo vicario, como alma víctima. Y por eso Jesús le dice que no puede sostenerlos todos. El caso, y la verdad es que solo Él ha podido cargar con el peso íntegro de la justicia en la cruz. Y Luisa participa, pero no reemplaza. Su sufrimiento tiene valor precisamente porque está unido, no porque pretenda sustituir al Redentor. Y aquí Jesús también afirma un límite. No la podrías sostener tú toda. Es una frase de humildad divina, ¿no? Aun cuando ha investido a Luisa con los dones más altos, pues no la deja sola, ¿no?, ni la expone más allá de su capacidad. Y es que, ya sabemos, es el buen pastor que guía a su oveja hasta donde puede ir y la guarda del abismo, ¿no? Reconoce en ella, pues, una participación auténtica en su pasión interior, pero le recuerda que la obra de la justicia
sigue siendo suya. Es una manera de protegerla, de sostenerla incluso en medio del sacrificio y de enseñarle que hay cosas que solamente Dios puede cargar en su plenitud. Finalmente hemos escuchado que le promete: después estaré contigo como antes. Y esto no es una promesa cualquiera, es un compromiso que está sellado por el amor. Jesús no se desentiende, se aleja por un tiempo, pero no se ausenta de su alma, ¿no? Claro que permite la aridez, pero permanece oculto en el hondón del corazón. Y es una pedagogía del Divino Esposo que, habiendo hecho crecer a su esposa en la noche del abandono, volverá a ella. Y volverá con la ternura del que nunca se fue del todo. Y en este retorno, pues ya anunciado, ¿no?, por el mismo Jesús, Luisa encontrará, mejor dicho, no solamente encontrará el consuelo, ¿no?, de la presencia sensible de Jesús, Luisa encontrará una madurez espiritual más honda, más amplia, un grado superior de unión que ha adquirido por haber sostenido en silencio una parte del peso del mundo. Pero a pesar de esto no te dejo. Yo también sé que no puedes estar sin mí. Por eso estaré en el fondo de tu corazón y conversaremos juntos. Una vez más, Jesús se revela con la ternura de un esposo, que, aun cuando parece ausente, permanece íntimamente unido al alma que la ama ahí, en su divina voluntad. Es una declaración firme, amorosa, que desmiente toda apariencia de abandono. Y aunque el alma de Luisa no lo perciba con los sentidos, aunque la sensibilidad espiritual quede en silencio y el corazón gime, ¿no?, por la ausencia de su presencia visible, Jesús asegura que no se ha retirado realmente. Y es que hay una diferencia profunda entre no ser sentido y no estar. Y esta diferencia es la que Luisa está llamada a experimentar como parte de su participación en la redención. El amor más puro no siempre se manifiesta con consuelos sensibles, sino que a menudo se esconde precisamente para fortalecer, para purificar, para elevar. Y esto es una enseñanza muy grande para aquellos que queremos vivir en esta nueva vida, en la divina voluntad. En cualquier caso, Jesús conoce la estructura íntima del alma de su esposa y por eso añade con infinita comprensión: yo también sé que no puedes estar sin mí. Yo también sé que no puedes estar sin mí. Es la confesión de un Dios que se hace cargo de la sed que Él mismo, ¿no?, ha creado. Luisa ha sido transformada por el amor al punto de que no puede respirar espiritualmente sin Jesús. Y lejos de exigirle indiferencia, Jesús responde con una cercanía
pues aún más delicada. Por eso estaré en el fondo de tu corazón. Por eso estaré en el fondo de tu corazón. Esta promesa no se refiere a una presencia ocasional ni superficial, sino a una inhabitación, una habitación estable, profunda, invisible, pero real. El fondo del corazón es el lugar donde el alma y Dios se encuentran, y se encuentran en un nivel más allá de los sentidos, más allá de la razón, más allá incluso de la conciencia explícita, ¿no? Es el santuario, un santuario interior donde la voluntad del hombre se funde con la voluntad de Dios y desde donde brota el verdadero obrar divino en la criatura. Jesús elige ese lugar oculto para permanecer en Luisa, pero no para permanecer simplemente como consuelo, ¿no? Sino como centro viviente de su ser, ¿no? Allí, sin necesidad de palabras audibles ni visiones sensibles, se desarrollará una conversación íntima, continua, silenciosa y fecunda. De este modo resplandece la promesa de una comunión que no cesa. Jesús no se limita a habitar, se comunica. Habla al alma, no con sonidos, sino con luces, impulsos, inspiraciones, sugerencias amorosas de acción que nacen justamente del mismo querer eterno, ¿no? Y en esta conversación interior, ¿no?, se expresa el diálogo esponsal que atraviesa todo el libro de cielo, ¿no? No es un hablar externo, sino un obrar conjunto, una circulación de vida divina en la criatura que transforma cada acto en acto divino, cada pensamiento en eco del pensamiento de Dios. Y así lo que parecía un silencio absoluto se convierte en una presencia más íntima. Lo que Luisa experimentaba como soledad es en realidad la madurez de una unión esponsal, una unión nupcial tan profunda que ya no necesita manifestaciones exteriores, ¿no?, para ser verdadera, ¿no? Jesús no la deja porque ya ha hecho de ella su morada, y desde el fondo de su corazón, de su hondón, ¿no?, continuará obrando con Luisa, sufriendo con Luisa, redimiendo con Luisa. Y esta es la costumbre del amor. No tanto, más que la costumbre del amor, esta es la cumbre del amor. No tanto el gozo sensible de sentir a Dios, ¿no?, sino esa certeza silenciosa de que Jesús vive, de que Jesús actúa, y actúa en el hondón de los hijos de la divina voluntad, incluso cuando nuestras almas no lo perciben. Después he seguido las horas de la pasión y seguía a mi dulce Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco. Mi mente se perdía en este misterio y Jesús me ha dicho: La verdad que enseguida hemos percibido ese giro delicado y significativo en este desarrollo, ¿no?, del numeral, porque hemos pasado del sufrimiento personal vivido por Luisa, en esa privación sensible de Jesús,
pues pasamos a la contemplación de uno de los momentos más humillantes de la pasión del Señor. Se trata de la 15ª hora del reloj de la pasión. Un momento que ya, o una hora, ¿no?, de las que ya la abordó el volumen 13, ¿no?, numeral 18, con fecha 16 de septiembre de 1921, pero que ahora pues lo vuelve a abordar, pero ya mirándolo desde otra perspectiva, ¿no? El caso es que Luisa nos deja ver cómo en medio de su tribulación interior permanece fiel a su tarea, ¿no?, de acompañar a Jesús, de acompañarlo en los dolores de su redención, de nuestra redención. Ella no se encierra, ¿no?, en su sufrimiento, no se replega en la amargura de la noche espiritual, sino que se abre al dolor del esposo, al dolor del amado, por lo que, claro, ella pues continúa en esa meditación de las 24 horas de la pasión. Y ese acto de seguir las horas del reloj de la pasión, que es mucho más que una devoción, es una forma de presencia activa, una forma de reparación amorosa, de fusión con los padecimientos del Redentor. Y esto nos está mostrando cómo Luisa ha sido educada en una escuela divina, ¿no?, donde la constancia en el dolor es más poderosa, ¿no?, que cualquier consuelo pasajero. Y al disponerse a acompañar a Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco, su mente se abisma, se sumerge en este misterio, ¿no? Aquí no hay una comprensión analítica, ni siquiera racional, ni siquiera una exégesis o una interpretación inmediata, ¿no? Lo que hay es asombro, hay reverencia, hay silencio ante lo incomprensible. Perderse en el misterio, ¿no?, conlleva dejarse absorber por la profundidad del amor eterno que se abaja hasta lo inaceptable. Este momento en el que Jesús es tratado como un insensato, como un objeto de burla, representa una humillación que hiere pues no solo su cuerpo o su autoridad, sino su misma dignidad como sabiduría eterna. Luisa se siente sobrecogida, como si su alma no pudiera abarcar con claridad lo que contempla, ¿no? Y es que en ese estado de asombro silencioso, ¿no?, donde Jesús irrumpe con su palabra, así lo ha dicho, ¿no?, y Jesús me ha dicho. Y Jesús me ha dicho, esa interrupción, ¿no?, no es simplemente una aparición, ¿no?, o una explicación. Es una gracia que desciende sobre la inteligencia creyente, esa inteligencia creyente que se ha abandonado al misterio, ¿no? No es la mente que desentraña el sufrimiento de Cristo. Claro que no. Es Cristo mismo quien, viendo en su criatura, en su esposa, en Luisa envuelta en su dolor, viene ¿a qué? Pues a iluminarla desde dentro. Y este
momento pone en evidencia una didáctica divina. Primero, el alma se entrega, adora, se pierde en el misterio con fe. Luego, Jesús responde, no como maestro externo, sino como sabiduría viviente, que interpreta pues sus propios dolores y los interpreta en el corazón que los contempla con reverencia. Así se prepara pues la confidencia que a continuación, ¿no?, va a desplegar, ¿no?, una palabra de Jesús que, como siempre, en su trato tierno, esponsal con Luisa, pues no solamente va a explicar lo sucedido, ¿no?, sino que va a revelar por qué lo hizo y qué sentido tiene para todos los hombres. Hija mía, el paso más humillante de mi pasión fue propiamente este: el ser vestido y tratado como loco. Llegué a ser el juguete de los judíos, su harapo. Humillación más grande no podría tener mi infinita sabiduría. No obstante, era necesario que yo, Hijo de Dios, sufriera esta pena. Con estas palabras, Jesús introduce a Luisa, y con Luisa, a toda alma que medita este pasaje en uno de los abismos más profundos de su anonadamiento. Y es que Jesús el verbo encarnado, no solamente fue azotado, escupido, coronado de espinas o clavado en la cruz, sino que fue ridiculizado como un insensato, revestido no con la dignidad que le corresponde, ¿no?, como Hijo de Dios, como el unigénito, sino con los signos de la burla y del desprecio. Aquí no se trata simplemente de una violencia física ni de una negación de su autoridad. Se trata de una ofensa directa a su sabiduría eterna. Se trata de una negación pública de su verdad y de su identidad divina. Ser tratado como loco es para la sabiduría encarnada un tormento singular. No se le acusa solo de ser falso profeta o blasfemo, es que se le degrada al punto de ser convertido en objeto de mofa, como quien ha perdido el juicio, como si su doctrina, su mirada, sus obras, sus palabras fueran el delirio de un perturbado. Jesús se deja rebajar a esa condición para asumir en sí mismo, con una delicadeza infinita, la herida profunda del hombre que ha perdido su centro, su razón, su sentido. Llegar a ser el juguete de los judíos, su harapo, es una imagen desgarradora de Jesús, como si fuera un objeto sin valor, como trapo inútil y desechado, ¿no? Y esto remite a la profecía de Isaías, ¿no? Recordemos que Isaías, en ese capítulo 52, ¿no?, él, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no?, anota que lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos,
ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Bueno, al buen entendedor sobran palabras, ¿no? Ser tratado como juguete significa ser manipulado sin dignidad, sin respeto, como una cosa, pero no como una persona, ¿no? Y es el grado más bajo de la humillación. Y Jesús la acepta, y la acepta sin resistencias, en silencio, con una mansedumbre que no es pasividad, es ofrenda, ¿no? Y al dejarse vestir, burlar, ultrajar, no está simplemente soportando el mal. Lo que está haciendo es transmutando ese mal en semilla de redención. Cada gesto de burla que recibió se transforma en acto de amor que repara los excesos de la soberbia humana. Humillación más grande no podría tener la infinita sabiduría. Y aquí se está revelando el contraste vertiginoso, ¿no? A saber, la sabiduría eterna, por la cual fueron creadas todas las cosas, se deja envolver en la apariencia de la insensatez. El verbo, que es el logos, que es la razón misma del universo, ¿no? Es presentado como alguien sin razón. No hay humillación más profunda para quien es en sí mismo el esplendor de la verdad. Y sin embargo, Jesús declara que debía sufrir esa pena. No fue un exceso injusto de los hombres que él simplemente, toleró, ¿no? Fue una pena necesaria, fue una pena querida, fue una pena asumida libremente, porque había un desorden en el hombre, ¿no? Que solamente podía ser redimido si la sabiduría increada se hacía locura a los ojos del mundo, ¿no? Recordamos que en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 23, allí con esta sobriedad se dice, ¿no? Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, lo remitió a Pilato, ¿no? Y en ese momento es cuando Jesús lleva a término, ¿no? El anonadamiento que comenzó en Belén y que se profundizó en Getsemaní, es decir, desde la cuna hasta la cruz. Su humillación ha sido constante, pero aquí alcanza un punto, un punto más agudo. El Verbo encarnado, despreciado como irracional. La luz, considerada tiniebla. La voz del Padre, confundida con un delirio. Y todo esto no como algo accesorio, sino como parte esencial de su entrega, una entrega hasta una muerte de cruz, ¿no? Por eso cuando Luisa contempla esta escena y se pierde en el misterio, no está simplemente meditando un dato histórico de la pasión. Está entrando en el santuario donde la sabiduría divina abrazó el absurdo
para redimir al hombre de su locura espiritual. La humillación que Jesús padece es la medicina que sana, y que sana al hombre extraviado, y solo quien se deja humillar con él puede comprender la potencia salvadora de ese descenso, de ese anonadamiento. El hombre pecando se vuelve loco. Locura más grande no puede darse. ¿Y de rey cuál es? Se convierte en esclavo y juguete de vilísimas pasiones que lo tiranizan. Y más que a un loco lo encadenan a su antojo, arrojándolo en el fango y cubriéndolo con las cosas más sucias. Jesús acaba de exponer con una claridad penetrante y dolorosa, ¿no?, la verdad espiritual del pecado, desnudando su rostro más crudo. El pecado, en su raíz más profunda, no es simplemente una transgresión de una norma moral, ni un desliz momentáneo, ¿no? Es una negación del orden divino, es un rechazo del sentido, una rebelión contra la sabiduría increada. Por eso Jesús lo llama locura, porque el hombre, creado a imagen de Dios, dotado de razón, de libertad y de amor, pues se abaja voluntariamente a actuar contra su propio bien, contra su vocación eterna, contra el amor que lo sostiene. El desvarío más grande no es el del que pierde, el juicio por enfermedad o delira, ¿no?, por falta de salud, ¿no?, sino es el del que, conociendo a Dios, escoge alejarse de él. El hombre ha sido creado rey, coronado por el Creador, con la dignidad de dominar la tierra, de regir con justicia su propia naturaleza, de ser templo del Espíritu. Pero el pecado, en su efecto devastador, despoja al hombre de esa realeza, y así que de soberano pasa a esclavo, y no a cualquier esclavitud, sino a la de las pasiones más bajas, más impuras, más degradantes. Es encadenado por su propio deseo desordenado, y esas pasiones que deberían estar sometidas a su voluntad se convierten en sus carceleros, en sus tiranos. Por eso el hombre ya no gobierna, el hombre pecador, ¿no?, es gobernado. Ya no decide con libertad, es arrastrado por instintos que le roban la dignidad. Y más que a un loco, lo encadenan a su antojo, arrojándole, ¿no?, en el fango. Y esto es una descripción dramática, ¿no?, dramática y realista de la miseria moral a la que llega el hombre cuando se aparta de Dios. No solamente pierde la luz, sino es que cae en el lodo. No solamente se oscurece su entendimiento, sino que es que se envilece todo su ser. Es arrojado, no cae suavemente, es arrojado con violencia, en un terreno fangoso, en un terreno sin firmeza, sin claridad, sin elevación. Y lo que lo cubre no es la gracia, ni siquiera la luz, ni el amor, sino las cosas más sucias, placeres que degradan,
ambiciones que corrompen, idolatrías que ciegan y ofuscan. Este pasaje de este volumen 14 del Libro de Cielo no busca humillar al hombre, sino hacerle tomar conciencia de lo que pierde al pecar y que pierde la razón, la dignidad, la libertad, la luz. Por eso cuando Jesús se deja tratar como loco en su pasión, no lo hace solo para sufrir una afrenta más, sino para redimir, y redimir precisamente esta locura del pecado. Él, sabiduría eterna, sabiduría encarnada, se deja vestir con los signos de la insensatez para asumir sobre sí el extravío del hombre. Él, que es la luz verdadera, se deja envolver en las tinieblas del desprecio. ¿Para qué? Pues para restaurar en nosotros el resplandor de la inteligencia creada. El hombre que pecando se vuelve loco, encuentra en el Cristo humillado la posibilidad de recobrar el juicio, de recuperar la corona perdida, de regresar al orden, Jesús, al asumir la locura del pecado, nos ofrece y nos brinda la posibilidad real de entrar en la cordura del cielo. Oh, qué gran locura es el pecado. En este estado el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema. Por eso quise sufrir esta pena tan humillante, para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura, ofreciéndome yo a mi Padre Celestial para sufrir las penas que merecía su locura. Aquí, más que una afirmación doctrinal, brota un gemido del corazón traspasado del Redentor, una exclamación que nace no solamente del conocimiento divino del mal, sino de haberlo cargado en sí mismo, El pecado no es simplemente un error o una debilidad, sino una verdadera locura espiritual, una ruptura del orden más profundo del ser, Es el acto irracional de una criatura que, habiendo sido creada para la luz, para la verdad, para el amor, elige la oscuridad, la mentira y el egoísmo. Es la necedad radical del hombre, que pudiendo ser hijo, prefiere ser esclavo y renuncia al gozo eterno por placeres fugaces y vacíos. Jesús declara que en este estado el hombre, jamás podía ser admitido ante la majestad suprema. Y esta declaración o esta aseveración no debe entenderse como un rechazo arbitrario, de parte de Dios, sino como la constatación de una imposibilidad ontológica. La criatura, envuelta en el desorden del pecado, no puede sostener la mirada de la santidad infinita. La comunión con la gloria divina no es posible mientras el alma permanezca en la locura del pecado. ¿Por qué? Pues porque no puede haber armonía entre luz eterna y el caos, El caos del alma, que ha perdido el juicio espiritual, La presencia de Dios no es compatible
con el estado de un corazón desviado, extraviado. La Trinidad Sacrosanta no puede ser habitada, por lo que niega su mismo esplendor. Por eso Jesús, así lo ha dicho, ¿no? Que quiso sufrir esa pena tan humillante, ¿no? Y esto no fue una obligación externa, no fue una consecuencia forzada, ¿no? Sino un acto de amor deliberado. Él, siendo inocente, se ofreció voluntariamente para ocupar el lugar del hombre loco. Y no solo como sustituto jurídico, sino como redentor compasivo, que asume la confusión del mundo para sanarla desde dentro, ¿no? La humillación de ser tratado como loco se vuelve pues aquí en una acción, ¿no? Redentora, intencionada, ¿no? Él no sufre por azar, ni por error de los hombres, sino porque eligió bajar hasta el punto más bajo del desprecio humano, para que de ahí, desde ese punto más bajo, rescatar desde allí, ¿no?, a los que no podían salir por sí mismos de ese abismo en el que habían caído, ¿no? Es decir, Jesús no se humilla por sí mismo, sino por nosotros. No busca compasión, sino transformación. Su descenso hasta el ridículo, hasta la burla pública, ¿no?, hasta la caricatura, ¿no?, de la razón, tiene un solo objetivo: que el hombre recobre el juicio perdido, que vuelva en sí, como el hijo pródigo, que despierte del delirio del pecado y regrese a la casa del Padre. La locura del hombre se cura con la locura de la cruz. El extravío del alma se corrige con el anonadamiento, la kenosis, así en términos más precisos teológicos, ese descenso, ¿no?, del Verbo encarnado, ¿no? Ese descenso que es, como él dice, ¿no?, ofreciéndome pues yo a mi Padre Celestial para sufrir las penas que merecía su locura. Esa es la frase final que hemos escuchado, ¿no?, y que está expresando el carácter profundamente sustitutivo y reparador de la redención. Jesús no simplemente contempla el desorden desde lejos, ¿no? Jesús personalmente se entrega como víctima de amor. No solamente ve la deuda, es que la paga. No solo identifica la herida, se deja herir. La locura del hombre exige penas, consecuencias, justicia. Y Jesús, en un acto sublime, ¿no?, de obediencia, de amor, se ofrece al Padre. Y se ofrece no con palabras, sino con su propia humillación, con su carne y su alma expuestas al desprecio. En él la sabiduría se deja vestir con la insensatez humana para revestir al hombre nuevamente, revestirlo con la dignidad de hijo. Cada pena que sufrí en mi pasión no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas. Este eco retumbaba en mí y me sometía a penas, a desprecios, a burlas y a todos los tormentos. Jesús no está describiendo aquí una mera correspondencia exterior entre los pecados del hombre y sus propios sufrimientos. Jesús está revelando, ¿no?, un principio profundo
de sustitución amorosa, de solidaridad redentora. Cada una de las penas que Jesús padeció no fue arbitraria, ni impuesta desde fuera, sino asumida con conocimiento perfecto del desorden que venía a reparar. Por eso el término que emplea eco es particularmente elocuente. No se trata de una repetición mecánica, sino de una resonancia interior. Jesús, Verbo encarnado, al tomar sobre sí la naturaleza humana, hizo que todos los pecados, todas las culpas, todas las desviaciones del hombre tuvieran resonancia real en su corazón traspasado, no como culpa propia, sino como carga voluntaria. Cada acto humano desordenado genera en el orden divino una vibración de justicia herida. Cada acto humano desordenado genera una ruptura de armonía. Y ese desequilibrio espiritual, claro que resuena en Cristo como eco que lo sostiene, o mejor dicho, que lo somete a sufrimiento. Así que las penas de la pasión no son genéricas ni abstractas. Cada una responde con precisión divina al desorden de las criaturas. Y ese eco, pues no es pasivo, retumba en Jesús, es decir, actúa sobre él con fuerza interior y lo somete a penas, desprecios, burlas, tormentos. No hay dolor que no tenga su causa redentora. No hay burla que no repare una soberbia. No hay latigazo que no sane, una pasión. En Cristo, la humanidad caída encuentra una voz que recoge su clamor desordenado y lo convierte en súplica, en reparación, en oblación pura. Y en esa, conversión, Él se ofrece enteramente como víctima, no solo por los pecados cometidos, sino por todas las penas que por justicia los hombres merecían sufrir. Y aquí se está revelando el sentido profundo, de la justicia divina, no como castigo implacable, sino como necesidad de restaurar el equilibrio, ese equilibrio roto por el pecado. Jesús no sufre para saciar una ira divina, sino para satisfacer la exigencia interna de la santidad herida, Y en su santísima humanidad asume la deuda, una deuda de amor, no pagado, Asume el vacío de gloria, no rendida, Asume la desobediencia que desfiguró la imagen divina en el hombre. Y esto no lo hace desde fuera, sino dejándose atravesar por cada eco de injusticia, para que esa misma justicia, se transforme en él en misericordia ofrecida. Así que esta frase, ya con la cual finaliza este numeral, tan ilustrativo, pues cuando es leída,
a la luz de la divina voluntad, está encerrando un llamado para el alma, ¿no? Que vive esponsalmente unida a Cristo en su divino querer. Un llamado ¿a qué? A participar en ese eco, a dejar que el dolor del mundo retumbe también en su propio corazón, no con desesperación, ¿no? Sino con amor reparador. En quien vive, en el fiat, ¿no? Ese eco no se pierde, se transforma en acto divinizado, en súplica que asciende, en gracia que desciende, ¿no? Así el alma, ¿no? Configurada con Cristo, gracias al don de dones, ¿no? Entra en el dinamismo de la pasión, ¿no? No solamente para contemplarla, ¿no? Sino para prolongarla, ¿no? En la historia, ¿no? Hasta que todos los ecos del pecado sean absorbidos por el amor que se ofreció hasta el extremo.